Imagina por un momento que David pudiera sentarse frente a ti, no como héroe de escuela dominical, no como estatua perfecta, sino como un hombre real. No con corona y armadura, sino con cicatrices, con historias que casi nadie cuenta. De eso se trata este video. De ver a David sin maquillaje, con las luces apagadas y la verdad encendida. Cuando decimos David, casi todos piensan en lo mismo. Un joven valiente, una honda, 5 piedras y un gigante que cae. Pero la Biblia nos muestra mucho más que eso. Nos muestra procesos, errores, lágrimas, culpas, arrepentimientos profundos y una relación con Dios que fue más que una simple canción bonita. La primera verdad que casi nadie enfatiza es que David comenzó siendo el olvidado de su casa. Cuando el profeta Samuel llegó a buscar al futuro rey, todos los hermanos de David fueron presentados, menos él. Alguien decidió que no valía la pena llamarlo. Estaba en el campo, trabajando como pastor. En el momento más importante de la familia, ni siquiera lo invitaron. Y sin embargo, Dios le dijo a Samuel que ninguno de los que había visto era el escogido. Preguntó si quedaba otro, y entonces trajeron a David. Ahí, delante de todos, el aceite de la unción cayó sobre la cabeza del que nadie había tomado en cuenta. Primera verdad. Dios no se rige por la lista de favoritos de la gente. Él ve lo que nadie ve, el corazón. Pero aquí viene la segunda verdad. Ser ungido no significa que todo será fácil a partir de ese día. Después de la unción, David no se subió al trono, volvió a cuidar ovejas. Volvió a lo mismo. No hubo fuegos artificiales ni puertas de palacio abiertas, y a veces es así también con nosotros. Dios te da una promesa, te confirma algo, sientes su presencia, pero al día siguiente despiertas y todo parece igual. David tuvo que aprender a seguir siendo fiel en lo pequeño, incluso después de saber que había sido escogido para algo grande. Otra verdad que se pasa por alto es que David no era un superhéroe sin emociones. Cuando se enfrentó a Goliat, no lo hizo porque no sintiera miedo, sino porque conocía a Dios. Antes de ese momento público, ya había enfrentado leones y osos defendiendo a las ovejas. Nadie vio esas batallas, pero ahí se formó su confianza. Las victorias privadas le dieron fe para el desafío público. Lo que para todos era un gigante invencible, para él era uno más, comparado con el Dios que lo había sacado de peligros antes. La diferencia no era la ausencia de miedo, sino la presencia de memoria. David recordaba lo que Dios ya había hecho. Luego de derrotar a Goliat, vino la fama, canciones, aplausos, reconocimiento. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Pero junto con la fama llegó otra realidad, la envidia de Saúl. Y aquí está otra verdad que duele. A veces tu obediencia y tus dones despertarán admiración en algunos, pero inseguridad en otros. El mismo David que servía a Saúl tocando el arpa para calmarlo, fue el blanco de una lanza lanzada por el propio rey. David vivió la traición de alguien a quien había honrado. Desde ahí comienza una larga temporada de persecución. David, el ungido, se convierte en fugitivo. Vive en cuevas, se esconde, huye, cambia de lugar, corre por su vida. Y una parte importante de sus salmos nace ahí. Muchas de esas palabras que hoy nos parecen poesía surgieron de noches frías, de miedo real, de sentimientos de abandono. David no oraba desde un trono, oraba desde la cueva, y le decía a Dios cosas como: ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Hasta cuándo olvidarás mi alma? Esta es otra verdad. La fe de David no era una fe plástica. Era una fe que se atrevía a decirle a Dios lo que realmente sentía. En medio de esa persecución, ocurrió uno de los momentos más reveladores del corazón de David. Saúl entra a una cueva sin saber que David y sus hombres están escondidos al fondo. Sus hombres le dicen que es la oportunidad perfecta para matarlo y tomar el trono. Humanamente tenía lógica. Saúl lo perseguía. David ya estaba ungido. ¿Por qué no terminar ahí la historia? Pero David se acerca, solo corta un pedazo del manto del rey y lo deja ir. Luego se siente hasta culpable de haber hecho eso. ¿Por qué?
porque entendía que el trono no era algo que se obtenía a cualquier precio. Verdadero corazón conforme al de Dios no es el que nunca siente ganas de vengarse, sino el que, sintiéndolas, decide no hacerlo. Ahora vamos a un lado todavía más incómodo: el pecado de David. Muchas veces se menciona rápidamente, pero si estamos hablando de David sin maquillaje, no podemos pasar de largo. Cuando él ya era rey y estaba en el punto alto de su poder, la Biblia dice que en tiempo de guerra él se quedó en casa. No fue con sus soldados. Ese detalle pequeño es enorme. Estando en ese estado de comodidad, ve a Betsabé y en lugar de apartar la mirada, cede al deseo. La manda a llamar, se acuesta con ella y cuando ella queda embarazada, empieza a tratar de cubrir su error. Intenta manipular a Urías, el esposo, y cuando no funciona, manda a Urías al frente de batalla para asegurarse de que muera. David, el que hablaba con Dios, el que escribía salmos profundos, el que danzaba delante del arca, también fue capaz de tramar muerte y engaño. Aquí hay una verdad fuerte. Un corazón que amó a Dios puede endurecerse si se descuida. Nadie está exento del pecado si empieza a jugar con él. No pasa nada. Dios no se quedó callado. Envió al profeta Natán con una historia que tocó la conciencia de David. Cuando Natán le dice, «Tú eres ese hombre», se rompe toda defensa. David no discute, no se excusa, no culpa a otros. Reconoce, «He pecado contra Jehová». De esa confrontación nace el Salmo 51, donde David clama, «Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu». Otra verdad que muchos no ven es que la grandeza de David no está en que nunca pecó, sino en que, cuando cayó, se dejó confrontar y se volvió a Dios con un arrepentimiento genuino. Pero aunque Dios lo perdonó, las consecuencias llegaron. La violencia entró en su casa. Sus hijos tuvieron conflictos graves, hubo abusos, hubo venganza, hubo muerte. Absalón, su hijo, se levantó en rebelión y David tuvo que huir otra vez, esta vez no de Saúl, sino de su propio hijo. Cuando Absalón muere, David no celebra la victoria militar. Llora como padre. Absalón, hijo mío, ¿quién diera que muriera yo en lugar de ti? David tuvo que mirar a los ojos el resultado de decisiones que él mismo había tomado años atrás. Y aún así, Dios no borró a David de la historia. Otra verdad que pocos destacan es que Dios siguió trabajando con él. ¿Lo disciplinó? Sí. ¿Lo confrontó? Sí. Lo dejó sentir el peso real de sus elecciones, pero mantuvo su promesa. Le aseguró que de su descendencia saldría un rey cuyo trono sería para siempre. Y muchos siglos después, en Belén, nacería Jesús, llamado Hijo de David. El pastor perfecto, el rey perfecto, el que nunca cayó donde David cayó, el que llevó sobre sí el pecado de todos. Entonces, ¿qué significa ver a David sin maquillaje? Significa entender que no fue un personaje de cuento bonito, sino un hombre real. Olvidado, escogido, valiente, perseguido, tentado, caído, levantado, quebrantado y restaurado. La Biblia no nos lo muestra perfecto para que lo idolatramos, sino humano, para que veamos lo que Dios puede hacer con un corazón que, aún fallando, decide volver. Y aquí es donde su historia se une con la tuya. Tal vez tú te sientes como el David del campo, el que nadie cuenta, el que nadie llama. Dios te ve. Tal vez estás en una cueva, sintiendo que todo se viene abajo. Dios está escuchando tus oraciones sinceras. Tal vez te pareces más al David que falló, que tomó malas decisiones y ahora vive consecuencias. Hay perdón y hay restauración para un corazón que reconoce su pecado. La verdadera enseñanza de David es esta: tu valor no se define solo por tus mejores momentos, ni se cancela por tus peores. Se define por lo que haces con Dios en medio de todo. David se equivocó, sí, pero no se quedó lejos del Señor. Volvió, se humilló, pidió un corazón nuevo, y Dios, en su gracia, lo siguió usando. Ese es David sin maquillaje.
Y ese es el mismo Dios que hoy sigue trabajando con personas reales, como tú.